Dicen que el silencio es una forma de paz, pero yo aprendí que también puede ser una forma de castigo. A mis 70 años, vivo en un asilo donde el tiempo no avanza, solo se repite, una y otra vez, como una plegaria interminable. Cada amanecer llega con el mismo olor a desinfectante, el mismo murmullo de pasos arrastrados, el mismo sonido del reloj que parece medir la paciencia de Dios. Me llaman Madre Lucía. Algunos lo hacen por respeto, otros por costumbre. Ninguno de ellos sabe que hace décadas dejé de ser monja. Aún así, el hábito nunca me abandonó. Se quedó dentro de mí, como una segunda piel, invisible pero imposible de quitar. Soy una mujer que eligió el silencio para ocultar una verdad que dolía más que cualquier pecado. En este lugar, los ancianos somos como libros cerrados. Nadie los abre por miedo a lo que puedan encontrar. Yo aprendí a sonreír con dulzura y a hablar poco, porque el pasado siempre acecha detrás de las palabras. Pero hay días en que el aire cambia, en que algo se mueve dentro de mí y me recuerda que los secretos no mueren, solo esperan. Aquel día comenzó como todos los demás. El desayuno fue el mismo pan blando, la misma leche tibia, el mismo murmullo de oraciones en el comedor. Pero desde temprano sentí una inquietud extraña, una vibración en el pecho que no sabía explicar. Era como si el pasado me estuviera llamando por mi nombre, y yo fingiera no oírlo. Esa tarde, la directora del asilo entró en mi habitación acompañada de un hombre joven. No lo conocía, pero su presencia llenó el espacio de una energía distinta, viva, inquisitiva. Su rostro era sereno, su voz tranquila, pero sus ojos tenían un brillo que me inquietó. Dijo que era periodista, que estaba escribiendo sobre mujeres consagradas, sobre vidas dedicadas al silencio. Yo lo observé mientras hablaba y supe, sin saber cómo, que aquel encuentro no era casual. Durante años he sentido que mi historia estaba enterrada bajo capas de oración y resignación. Pero cuando aquel joven me miró, comprendí que la tierra se estaba resquebrajando. Había en su mirada algo familiar, un eco que me resultaba insoportablemente cercano. Me pregunté si el alma puede reconocer a alguien antes que la mente, y en ese instante comprendí que sí. Mientras él tomaba notas y hacía preguntas, yo respondía con frases aprendidas, las mismas que repito desde hace años, que la fe da consuelo, que el servicio a los demás purifica el alma, que el silencio enseña a escuchar. Pero detrás de cada palabra había una historia no contada, una sombra que se movía con cada gesto. Esa sombra era mi culpa. Y aunque nadie la veía, yo la sentía respirar detrás de mí, día y noche. A veces, en la madrugada, cuando el asilo duerme, me despierta el llanto de un niño. Un sonido suave, imposible, que proviene de ninguna parte. Abro los ojos y no hay nadie. Pero el eco de ese llanto me atraviesa como si viniera de mi propio cuerpo. Entonces me levanto, enciendo una vela y rezo. Rezo no para pedir perdón, sino para recordar. Porque olvidar también puede ser un pecado. Aquel joven me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Tomaba notas sin apartar los ojos de mí. Y aunque no dijo nada fuera de lugar, pude sentirlo. Él no había venido por un reportaje. Había venido por algo más profundo, algo que lo arrastraba hacia mí sin comprender del todo por qué. Mientras hablábamos, el sol comenzó a ocultarse detrás de los muros del asilo. La luz entraba por la ventana en líneas doradas que parecían dividir la habitación en dos mitades, una de paz, otra de memoria. En ese crepúsculo comprendí que el pasado no desaparece, solo cambia de forma. Y esa forma, ese día, había venido a visitarme con un cuaderno en la mano. No supe cuándo comenzó exactamente, pero una sensación me invadió, el presentimiento de que mi vida estaba a punto de cambiar, aun cuando apenas quedaba vida por cambiar. Sentí que el tiempo se contraía, que las horas del reloj se curvaban hacia atrás, llevándome de nuevo al lugar donde todo comenzó. Y en el fondo de mi corazón, una voz que no oía desde hacía 50 años susurró mi verdadero nombre. Lucía Fernández. Era como si Dios mismo me estuviera recordando quién fui antes del hábito, antes del silencio, antes de todo. No sabía entonces que aquel encuentro abriría una herida dormida y, al mismo tiempo, traería la única posibilidad de curarla. Pero algo dentro de mí ya lo intuía. Ese joven no había venido a entrevistarme. Había venido a encontrarme. Aquella noche no dormí. El encuentro con el joven periodista me había dejado el alma inquieta, como si una puerta sellada en mi interior se hubiera abierto sin mi permiso.
Durante horas escuché el viento golpeando las ventanas del asilo, y cada sonido parecía traer un eco del pasado. Intenté rezar, pero mis palabras se deshacían antes de llegar a los labios. Había algo en su mirada que me perseguía incluso con los ojos cerrados. No entendía por qué, pero presentía que él no era un extraño. Había algo en su presencia, una familiaridad que me hería y me atraía a la vez. Me recordaba a un tiempo anterior al silencio, cuando todavía era Lucía Fernández, una muchacha de 19 años con el corazón lleno de promesas y los ojos llenos de fe. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre los cortinados, lo vi de nuevo en el jardín. Estaba allí, tomando notas, observando los rosales del patio con una calma que no encajaba con la urgencia del mundo exterior. Había en él una serenidad extraña, como si también estuviera buscando algo que no sabía nombrar. Y entonces lo comprendí, ese joven estaba tan perdido como yo. Durante el desayuno, no pude probar bocado. Las cucharas golpeaban los platos, el murmullo de las enfermeras se mezclaba con el de los ancianos, pero yo solo oía mi propio pensamiento repitiendo su nombre una y otra vez. Alejandro. Era un nombre que no me era ajeno. Lo había escuchado antes, mucho antes, en una época que creí sepultada para siempre. Mientras observaba al muchacho desde lejos, una imagen se abrió paso en mi mente con la nitidez del dolor, el rostro de un bebé envuelto en una manta blanca, los ojos cerrados, el olor a leche y a miedo. Recordé mis manos jóvenes temblando, el sonido de una campana en el convento, el llanto que se apagaba cuando me alejaban de él. Aquel día lo entregué a una familia desconocida con la promesa de que tendría una vida digna, que crecería lejos de la vergüenza que yo cargaba. Creí que lo hacía por amor, pero con los años comprendí que fue también por cobardía. Después, vino el silencio. El hábito, la oración, el encierro. Y en cada noche de vigilia, su rostro sin nombre. Durante medio siglo he sido prisionera de esa decisión. Aprendí a ocultarla bajo gestos de serenidad, bajo la máscara de la fe. Pero ahora, frente a ese joven, todo mi pasado parecía regresar para ser juzgado. Había algo en su forma de moverse, en el modo en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, que me resultaba insoportablemente familiar. Aquel día, cuando él volvió a buscarme para continuar la entrevista, comprendí lo inevitable. Supe que tarde o temprano descubriría la verdad, que su curiosidad periodística no era más que el disfraz de una búsqueda más profunda. En sus preguntas había un temblor, una emoción contenida que traicionaba su aparente calma. Y en ese momento lo sentí con certeza, como una revelación que no necesitaba pruebas. Aquel joven era mi hijo. El niño que entregué al mundo para no condenarlo a mi vergüenza. El hijo del pecado. El hijo del amor. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Todo giraba a mi alrededor, pero mi mente seguía despierta, observándolo, reconociendo en su rostro la suma de todos mis errores y de toda mi ternura. Esa noche, cuando volvió el silencio del asilo, lloré por primera vez en muchos años. No por arrepentimiento, sino por comprensión. Porque al fin entendía que el tiempo no cura lo que se oculta, solo lo transforma. Había pasado toda una vida creyendo que la fe me había salvado, cuando en realidad solo me había dado refugio para no enfrentarme a lo que había dejado atrás. Me di cuenta de que los rezos no borran el pasado. Solo lo adormecen. Y cuando el alma ya no tiene fuerza para seguir mintiéndose, el pasado despierta. Despierta con ojos humanos. Despierta con el rostro de un hijo. Desde ese día, cada paso que daba por los pasillos del asilo tenía un peso distinto. Sabía que el destino me había alcanzado, y que no habría confesión suficiente para aliviar el alma. Pero también supe algo más. Quizás el perdón no venía de Dios. Quizás el verdadero perdón vendría de Él. Mientras la noche caía sobre el jardín y el viento traía el olor de las flores marchitas, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar por última vez. El silencio que me había acompañado durante medio siglo pronto sería roto. Y, por primera vez, no sentí miedo. Sentí esperanza. El pasado no regresa de golpe. Llega en susurros, en fragmentos, en olores que uno creía olvidados. Desde que comprendí quién era realmente aquel joven, mi mente empezó a abrir puertas que llevaban años selladas. Y detrás de cada una, me esperaba una versión de mí misma que no quería volver a mirar. Recordé el convento. Aún puedo sentir el frío de los muros de piedra, el eco de los rezos repetidos hasta volverse murmullos vacíos,
el sonido de las campanas llamando a la oración antes del amanecer. Allí todo era orden, pureza, silencio, pero también penitencia. Las monjas decíamos que Dios vivía en cada rincón, pero en el fondo sabíamos que también habitaba allí la culpa. Cuando crucé el umbral del convento por primera vez, llevaba conmigo un secreto y un propósito: redimirme. Me arrodillé frente al altar con el corazón ardiendo de dolor y juré dedicar cada día de mi vida a servir, a expiar lo que había hecho. Creí que si rezaba lo suficiente, si callaba lo suficiente, si sufría lo suficiente, Dios me perdonaría. Pero con los años entendí algo terrible, que no se puede comprar el perdón a cambio del olvido. Cada noche, mientras las demás dormían, me quedaba despierta en la capilla vacía. La luz de las velas proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas. A veces creía oír un llanto, suave, lejano. Otras veces, sentía que alguien me observaba desde los pasillos oscuros. Las hermanas decían que eran pruebas del demonio, pero yo sabía que no. Era mi memoria, reclamando su lugar. Era la voz de mi hijo, que nunca se apagó del todo en mi mente. El padre confesor me decía que debía entregar mi pasado a Dios, que solo Él podía borrar las manchas del alma. Y yo lo intenté. Me arrodillé tantas veces frente a aquel crucifijo que mis rodillas sangraban. Pasé años cuidando enfermos, cosiendo hábitos, limpiando suelos, tratando de vaciar mi corazón de toda emoción humana. Pero la maternidad no se borra con agua bendita. Permanece. Respira. Espera. Durante una temporada, creí haberlo conseguido. Aprendí a moverme como las demás, a hablar con calma, a sonreír sin mostrar demasiado. Me convencí de que la vida anterior había sido un espejismo, una prueba, un pecado ya castigado. Pero a veces, cuando el cielo se teñía de rojo al atardecer, sentía que algo dentro de mí despertaba. Era un temblor, un impulso, una corriente de vida que me recordaba que aún existía una mujer detrás del hábito. Una noche, mientras limpiaba la sacristía, encontré una carta escondida entre las páginas de un libro antiguo. No sé quién la había escrito ni por qué, pero las palabras parecían dirigidas a mí. Decía: el perdón no se recibe, se encuentra cuando uno se atreve a mirar de frente su propia herida. Leí esa frase 1000 veces. Durante años, la repetí en silencio, sin entenderla del todo. Ahora, con el paso del tiempo, comprendo que aquel mensaje fue la primera grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. El convento me dio refugio, sí, pero también me robó la posibilidad de ser humana. Me enseñaron a amar a Dios, pero no a amarme a mí misma. Y cuando uno no se ama, se vuelve un fantasma de su propia historia. Eso fue lo que fui durante décadas, una sombra con hábito, una mujer que rezaba para olvidar que una vez fue madre. Ahora, en este asilo, con el sonido lejano de los rosarios de otras manos, me pregunto si realmente encontré a Dios alguna vez. O si lo confundí con el miedo. Porque muchas veces el miedo se disfraza de fe, y uno lo sigue creyendo que obedece al cielo, cuando en realidad solo está huyendo de sí mismo. Ver a mi hijo fue como mirar el rostro del perdón. No el perdón divino, ni el que se confiesa tras una cortina de madera. Era un perdón vivo, humano, que no se pide con palabras, sino con lágrimas. Desde ese día, su imagen me acompaña incluso cuando cierro los ojos. Es como si su existencia hubiera encendido una luz dentro de mí, una que había olvidado que poseía. Pero la luz también proyecta sombras. Y cuanto más clara se hacía su presencia, más oscuros se volvían mis recuerdos. Empecé a soñar con el convento. Con pasillos interminables, con el llanto de un niño detrás de las paredes. A veces despertaba gritando, convencida de que alguien me llamaba por mi antiguo nombre, Lucía Fernández. Quizás era el eco de mi culpa. O quizás, era la voz de Dios pidiéndome que terminara lo que había dejado inconcluso. Sea lo que fuere, supe que el encuentro con mi hijo no era el final de la historia. Era apenas el principio de una verdad que llevaba medio siglo esperando ser dicha. Y esa verdad, lo intuía, no solo podía liberarme, también podía destruirme. Desde aquel día, la presencia de Alejandro comenzó a alterar el ritmo silencioso del asilo. Su figura cruzando los pasillos, su voz joven rompiendo la monotonía de los rezos, todo parecía un presagio. Las otras internas lo miraban con curiosidad, algunas lo bendecían al pasar, sin saber que aquel muchacho era mucho más que un visitante. Para mí, cada vez que lo veía era como si una campana invisible resonara dentro del pecho.
Él venía con frecuencia. Decía que necesitaba más testimonios para su trabajo, pero yo sabía que eso era una excusa. En cada encuentro, sus preguntas eran menos sobre religión y más sobre el alma. Y aunque ninguno de los dos pronunciaba la verdad en voz alta, ambos la sentíamos entre nosotros, suspendida, viva, como un secreto compartido por el aire. A veces lo observaba desde la ventana del corredor, tomando notas en el jardín o ayudando a las enfermeras con los ancianos. Tenía una paciencia que me conmovía, una bondad que no se aprende, se nace con ella. Y cada gesto suyo era como una respuesta a mis oraciones más antiguas. Me preguntaba si el amor puede transmitirse sin palabras, a través del tiempo, si un hijo puede heredar la ternura de una madre que nunca lo abrazó. Pero junto a la emoción, comenzó a crecer el temor. Temor a que la verdad saliera de su boca antes de estar lista para oírla. Temor a que me mirara con los ojos del hijo traicionado y no del hombre compasivo que yo veía. Temor a perder, una vez más, lo que había entregado al destino. Mis noches se llenaron de recuerdos. Volví a soñar con el convento, pero esta vez los sueños eran más nítidos. Caminaba por los pasillos de piedra con una vela en la mano, las sombras se estiraban sobre las paredes como figuras humanas, y oía mi propio nombre susurrado por voces sin rostro. A veces veía una cuna vacía, a veces una puerta cerrada que se movía con el viento. Y al despertar, el sonido del llanto aún resonaba en mis oídos. Comencé a preguntarme si Dios me estaba hablando o si la culpa había empezado a devorarme. A mi edad, uno ya no teme a la muerte, pero teme a la verdad. Porque la verdad no mata el cuerpo, mata las certezas. Un mediodía, mientras el sol inundaba el patio, lo vi sentado en el banco de piedra donde suelen rezar las novicias jubiladas. Tenía en las manos una pequeña fotografía amarillenta. No podía verla desde donde estaba, pero sentí en el alma lo que era. Aquel gesto me desarmó. Me di cuenta de que, aunque el destino nos había separado, el hilo invisible entre madre e hijo nunca se había roto. Él lo había seguido sin saberlo, y ese mismo hilo lo había traído hasta mí. Esa noche, en mi habitación, escribí en mi diario, un cuaderno viejo que nadie sabe que existe, lo que nunca me atreví a decir. Hoy lo he visto y he sentido que el tiempo no existe. Que la sangre reconoce su propia voz aunque hayan pasado los años. Que quizá, en su búsqueda de una historia, ha venido a devolverme el alma que entregué al convento. Mientras escribía, una lágrima cayó sobre el papel y borró parte de las palabras. Pensé en quemar las páginas, en dejar que el fuego las convirtiera en ceniza, pero no lo hice. Por primera vez en mi vida, quise que alguien supiera toda la verdad, aunque fuera después de mi partida. Con el paso de los días, empecé a notar señales. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, el sonido del viento entrando por la ventana como un suspiro, el olor a incienso cuando nadie había encendido velas, el murmullo de un rezo que no era mío. No sé si eran ilusiones o mensajes. Tal vez el alma, al acercarse al fin, se vuelve más sensible al mundo invisible. Alejandro siguió viniendo. Su presencia comenzó a sanar algo en mí que ni los años ni la fe habían logrado curar. Su sola existencia me recordaba que, incluso en medio del arrepentimiento, puede florecer una segunda oportunidad. Pero también percibía en él una inquietud creciente, una sombra detrás de su calma. Había empezado a investigar más allá de mi historia. Había visitado el convento, había leído archivos, había hablado con religiosas antiguas. Y en ese proceso, comenzó a descubrir cosas que yo misma había preferido olvidar. Las decisiones que se tomaban en nombre del honor, los secretos que la Iglesia escondía bajo el velo del silencio. A veces, cuando me contaba lo que había encontrado, su voz se quebraba. Yo no respondía. Solo lo miraba con el peso de quien ya lo sabía todo y había aprendido a callar. Porque en el fondo comprendí que la verdad que él buscaba no solo era la mía, sino también la suya. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí algo distinto. No miedo, ni tristeza, sino una certeza tranquila. El pasado estaba listo para hablar. Y su voz, ahora lo sabía, no vendría del cielo ni del confesionario. Vendría de él. Durante toda mi vida temí el momento en que las sombras se convirtieran en voz. Y llegó sin aviso, como llegan las tormentas, en calma aparente, en un día cualquiera. Alejandro había pasado la mañana en el archivo del convento de Santa Clara. Cuando regresó al asilo, su rostro no era el mismo.
Llevaba en los ojos esa mezcla de asombro y tristeza que solo tienen quienes han tocado la verdad con las manos. Lo observé desde mi ventana mientras cruzaba el jardín. Caminaba despacio, como si el suelo pesara. En sus manos llevaba una carpeta de papeles viejos, amarillentos por el tiempo. Supe, sin preguntarlo, que traía conmigo lo que había permanecido oculto durante 50 años. El pasado, pensé, no muere, solo aprende a esperar. Aquella tarde, mientras el sol descendía y el cielo se teñía de un naranja que parecía incendiar el horizonte, supe que el momento había llegado. No hubo palabras, ni confesiones explícitas. Bastó una mirada. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, el silencio lo dijo todo. Él lo sabía. Lo había descubierto. Y en su mirada no había odio. Había algo mucho más devastador, comprensión. No recuerdo haber llorado tanto desde el día en que lo entregué. Lloré sin fuerza, sin sonido, con el cuerpo encorvado como si las lágrimas salieran de los huesos. No era culpa lo que sentía esta vez, sino una liberación amarga. Había pasado media vida pidiendo perdón a un Dios invisible, y ahora comprendía que el perdón tenía rostro humano. Alejandro no pronunció reproche alguno. Su silencio era su respuesta. En él cabía todo lo que yo no había sabido decir. Me miraba con ternura, pero también con una tristeza profunda, como quien contempla algo que no puede deshacer. En ese instante, sentí que el tiempo se detenía, la madre y el hijo se reconocían sin palabras, unidos por una herida compartida que el amor aún podía sanar. Esa noche, mientras el asilo dormía, me quedé despierta, repasando en mi mente los años que perdimos. Pensé en cada cumpleaños, en cada caída, en cada abrazo que nunca di. Me pregunté si alguna vez sintió que lo amaban desde lejos, si alguna caricia del viento le pareció más cálida sin saber por qué. Tal vez el amor, cuando es verdadero, encuentra formas invisibles de quedarse. Durante días, el ambiente cambió. Las monjas del asilo decían que se me veía distinta, más tranquila, con una luz nueva en el rostro. No entendían que esa luz venía del dolor. Porque la verdad, aunque libera, también quema. Pero detrás de la quemadura hay espacio para la vida. Alejandro continuó visitándome. Ya no tomaba notas ni hablaba de su artículo. Solo se sentaba conmigo en silencio, como si cada minuto compartido fuera una manera de recuperar los años robados. A veces me contaba fragmentos de su infancia, los juegos, la familia adoptiva, los sueños que tuvo de niño. En cada palabra suya, encontraba retazos de mi propia historia que se me habían escapado entre los dedos. Un día, mientras escuchaba su voz, sentí un temblor interior que no supe nombrar. Era una mezcla de gratitud y despedida. Entendí que mi cuerpo envejecido empezaba a rendirse. Pero también comprendí que, por primera vez, podía irme en paz. No porque el pecado hubiera sido borrado, sino porque había sido comprendido. Esa noche, tomé mi diario y escribí la última entrada. La letra temblaba, pero las palabras fluían con claridad. He cargado la cruz del silencio toda mi vida, creyendo que así honraba a Dios. Pero el silencio no es santidad cuando esconde amor. Hoy comprendo que no hay pecado en haber amado. El pecado fue tener miedo. Mi hijo ha regresado no para juzgarme, sino para mostrarme que el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde. Solo cambia de nombre. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas y lo dejé sobre la mesa. Afuera, el viento agitaba las ramas del jardín. Cada hoja que caía parecía un trozo del pasado desprendiéndose por fin. Esa fue la noche en que dormí profundamente por primera vez en décadas. Soñé con una iglesia llena de luz, sin muros ni rezos, donde las voces cantaban sin culpa. Vi a una mujer joven caminando descalza, con un niño en brazos. No lloraba. Sonreía. Y en su sonrisa comprendí que todo, incluso el dolor, había tenido sentido. Cuando desperté, el amanecer bañaba la habitación. La paz no era una promesa, era una presencia. El secreto había dejado de ser una carga. Y mi alma, por fin, respiraba. Desde aquella noche, algo en mí cambió. No fue un milagro visible, sino un silencio distinto, limpio, lleno de significado. Por primera vez en mi vida, el silencio no dolía. Era como si, al confesar mi verdad sin palabras, hubiera liberado al alma de su prisión más profunda. Me sentía ligera, como si el cuerpo se hubiera hecho transparente, como si cada respiración perteneciera ya a otro mundo.
Los días comenzaron a pasar con una suavidad desconocida. Alejandro seguía viniendo al asilo, pero ya no para investigar. Venía porque sí, porque necesitaba estar. Nos sentábamos en el jardín, bajo un árbol viejo que resistía a todas las estaciones. Él hablaba poco, y yo menos aún. Pero en esas pausas, en esas miradas tranquilas, había una comunión que no necesitaba palabras. Éramos dos almas reconciliadas con el tiempo, compartiendo lo único que nos quedaba, la presencia. A veces lo observaba de lejos y me preguntaba si el destino nos había separado para que aprendiéramos a encontrarnos de otro modo. Hay amores que no nacen para permanecer juntos, sino para enseñarnos lo que somos capaces de dar. La maternidad que me fue negada en la juventud florecía ahora, tardía, imperfecta, pero real. Lo veía caminar entre los ancianos, ayudarlos con una ternura que me conmovía. Sentía orgullo, pero también humildad. Aquel hombre era la prueba viviente de que el amor, incluso el que nace en la culpa, puede transformarse en bondad. El asilo entero parecía percibir el cambio. Las enfermeras comentaban que mi semblante se había vuelto luminoso, que sonreía más. Algunas internas me pedían que rezara por ellas, creyendo que tenía un don. Yo no sabía cómo explicarles que el don no era mío. Era de él. Alejandro había traído algo que ni los años ni la fe pudieron darme: la paz. Por las noches, al cerrar los ojos, ya no soñaba con sombras ni con muros. Soñaba con campos abiertos, con luz, con un aire tan puro que dolía respirarlo. En esos sueños no había hábito ni culpa, solo una sensación de regreso, de hogar. Sabía que me estaba preparando para partir. No con miedo, sino con gratitud. Un día, Alejandro trajo consigo una pequeña cruz de madera. Me contó que la había encontrado en el convento, en una sala abandonada. En la parte trasera, grabadas con mano temblorosa, estaban las iniciales LF. No necesitaba decir nada. Era mía. La había tallado yo misma en mis primeros años como novicia, cuando creía que el sufrimiento era el único camino hacia la redención. Al verla, no sentí dolor, sino ternura. La tomé entre las manos y besé la madera, ya vieja, desgastada. Esa cruz, pensé, había soportado mi historia en silencio. Igual que yo. Con el tiempo, empecé a escribirle pequeñas cartas a mi hijo. No para dárselas, sino para dejarle algo cuando ya no estuviera. En ellas hablaba del amor que no supe expresar, de los miedos que me gobernaron, de la fe que me sostuvo cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero sobre todo, le hablaba del perdón. No del que se pide, sino del que se entrega sin condiciones. Ese que no busca absolución, sino comprensión. Escribí: el perdón no es olvidar, hijo. Es recordar sin dolor. Es entender que todo lo vivido, incluso el error, tuvo su propósito. Porque si no hubiera caído, no te habría encontrado. Y si no te hubiera perdido, quizá nunca habría aprendido lo que significa amar de verdad. A medida que los días se volvían más cortos y las noches más frías, mi cuerpo comenzó a rendirse. Lo sentía. Cada amanecer era una gracia concedida, una última oportunidad de ver la luz filtrarse por las cortinas. Pero no había miedo. Solo serenidad. Me preparaba como quien se dispone a emprender un viaje largo, sabiendo que al otro lado habrá alguien esperando. Una tarde, Alejandro llegó con una carta en la mano. Era para mí. Había decidido dejar su trabajo de periodista. Dijo que quería dedicarse al cuidado de los mayores, de aquellos que habían sido olvidados. Al leerla, mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. En su decisión reconocí algo más grande que el perdón, la continuidad del amor. Era como si, sin saberlo, él estuviera cerrando el círculo que yo había abierto tantos años atrás. Yo había pasado mi vida cuidando almas ajenas en busca de redención. Él dedicaría la suya a cuidar las almas olvidadas en busca de amor. El legado estaba completo. El mío, el suyo, el de ambos. Esa noche recé una última oración. No pedí nada, no supliqué nada. Solo di gracias. Por la culpa que me enseñó humildad. Por la pérdida que me enseñó fe. Y por el hijo que me enseñó que el amor es la única promesa que no muere. Me dormí con el corazón tranquilo, sintiendo que el mundo se alejaba suavemente, como el eco de una campana que se apaga en la distancia. Sabía que pronto llegaría el final. Pero también sabía que, por primera vez, ese final no sería una despedida. Sería un regreso. Aquel amanecer fue distinto.
Había una claridad que no venía del sol, sino de algo más profundo, más sereno. Me desperté antes que las campanas sonaran, con una sensación de liviandad que no recordaba haber sentido nunca. El aire del cuarto olía a flores frescas, aunque nadie las había traído. Afuera, el cielo parecía suspenderse sobre el asilo con una calma que rozaba lo sagrado. Sabía que ese sería mi último día. No porque el cuerpo me doliera más, al contrario, apenas lo sentía, sino porque algo dentro de mí ya se había despedido del mundo. No había miedo. Solo gratitud. Caminé lentamente hasta la ventana y abrí las cortinas. La luz entró como un río dorado que acarició mis manos arrugadas. Pensé en cuántas veces había pedido morir en paz y en cómo, al final, la paz no llegó con la muerte, sino con el perdón. Alejandro llegó temprano, como si también lo supiera. Lo vi acercarse desde el jardín, con paso sereno, llevando en sus manos una pequeña caja de madera. En su interior guardaba la cruz que había encontrado en el convento, aquella con mis iniciales. Se la había devuelto la noche anterior, pero hoy la traía de nuevo. Cuando se la devolví, le dije que ya no la necesitaba. Pero él insistió en quedársela. No por fe, me había dicho, sino por amor. Cuando entró en la habitación, su rostro tenía la misma luz que el amanecer. Se sentó a mi lado, en silencio. No había necesidad de palabras. Entre nosotros no quedaban secretos ni deudas. Solo el milagro de habernos encontrado al final del camino. Durante un largo rato, permanecimos así, tomados de la mano. Sus dedos cálidos sostenían los míos con ternura, como si temiera que el tiempo pudiera deshacer lo que el amor había unido. Miré su rostro, esa mezcla de hombre y niño, y comprendí que no había vivido en vano. Cada lágrima, cada rezo, cada noche de culpa me habían conducido hasta ese instante perfecto de redención. No había castigo, no había pérdida. Solo amor, completo, silencioso, eterno. Cerré los ojos y, por un momento, escuché el eco de las campanas lejanas. Pero no eran las del asilo. Eran otras, más suaves, más antiguas, como las del convento de mi juventud. Sentí que mi cuerpo se volvía liviano, que el aire me envolvía como un manto. No era dolor lo que sentía, sino una entrega dulce, una disolución en algo mayor. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré, aunque ya no tenía memoria, ni tiempo, ni cuerpo. Vi una luz. No una luz cualquiera, sino una presencia cálida, viva, como si el amor tuviera forma. En esa claridad apareció una figura femenina. Era yo, pero joven, con el rostro sereno y los ojos llenos de vida. Llevaba en brazos a un niño. Me sonrió, y en su mirada comprendí que el pasado y el presente se habían reconciliado. Que ya no había dos Lucías, la monja y la mujer, la madre y la pecadora. Solo una, completa, en paz, libre. Alejandro me llamó suavemente, pero ya no lo escuché con los oídos. Lo oí con el alma. Su voz era un puente entre dos mundos. En ese instante, comprendí que el amor no muere con el cuerpo. Se transforma. Y yo me transformé con él. Cuando el personal del asilo entró más tarde, me encontró dormida, con una sonrisa leve y las manos entrelazadas con las de mi hijo. La cruz de madera descansaba sobre mi pecho. Afuera, el sol ya estaba alto, iluminando todo con un resplandor dorado. Alejandro no lloró. Se quedó allí, en silencio, como si entendiera que aquello no era un final, sino un regreso. Semanas después, el asilo recibió una carta firmada por él. En ella, contaba que había fundado un pequeño hogar para ancianos, al que llamó Casa Lucía. Escribía: no lo hago para redimir el pasado, sino para honrarlo. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no necesita ser perfecto para ser eterno. Solo necesita ser sincero. Y lo suyo lo fue. Nadie supo quién era exactamente esa mujer de la que hablaba, pero en las paredes del nuevo hogar colgó una fotografía antigua, una monja joven sosteniendo una cruz de madera. Los que la veían decían que su mirada tenía algo especial. Una mezcla de serenidad y fuego. Como si estuviera mirando desde algún lugar más allá, agradeciendo. Así terminó mi historia, o tal vez así comenzó otra. Porque entendí, demasiado tarde y al mismo tiempo justo a tiempo, que el amor, ese que se da sin esperar nada, es la única oración que nunca se apaga. Y que a veces, Dios no se encuentra en los altares, ni en los rezos, ni en los muros del convento. A veces,
Dios tiene el rostro de un hijo.